de naturaleza intrépida y curiosidad inquebrantable. La niñez es la mejor etapa de la vida. ¡Hola! Pero en ese mundo hay pequeños que tienen intereses y habilidades diferentes. No empatan su edad mental con la edad corporal. Tratan de jugar a lo que juegan los demás. Lo intentan, pero son juegos que poco les interesan. En clase escuchan al profesor, entienden lo que dice, lo captan a la perfección. Pero esperan, esperan y esperan. Aguantan las ganas de responder para que otros tengan oportunidad. Tienen que hacerlo para evitar antipatías. Poseen un desarrollo intelectual prematuro y su aprendizaje es acelerado. Un genio habita en estas cabecitas, en un mundo que no los entiende. Son niños sobredotados. Héctor descubrió la música antes, solo un poco antes que las letras. Una variación de Estrellita. La primera pieza así bien que toqué. ¿Esto a los cuántos años fue? A los 3 y medio. Después del violín, antes de cumplir los 5 años, se dio cuenta de su gusto por el teclado. La información musical le entraba por el oído. Escuchaba la melodía y sin conocer la partitura, la tocaba. El cerebro tiene estos dos hemisferios y las personas más inteligentes son aquellas que logran equilibrar ambos hemisferios. Es decir, que no nada más desarrollan la parte lógico-matemática, sino que también desarrollan la parte espacial, intuitiva. Entonces, es muy interesante ver que si el niño, por ejemplo, viene sabiendo piano, generalmente sale más alto en su coeficiente intelectual porque tiene la parte de lectura de la partitura, pero también tiene la parte motriz. Entonces sale mucho mejor que el que no toca un instrumento, por ejemplo. Héctor pertenece a un reducido grupo de niños que asisten 2 días a la semana a la Escuela Nacional de Música. Vengo aquí a tocar violín y a 2 talleres especiales que son coro y iniciación musical. Iniciación musical consiste en las figuras y los ritmos de las notas en sí, lectura de notas y bueno, un montón de cosas. Es muy disciplinado, yo lo he visto en clase, muy ordenado y tiene facilidad, ¿no? Mucha facilidad, entonces es de los que a la primera pueden resolver las cosas. En la educación formal, el pequeño cursa el 4º año de primaria, donde entró sabiendo leer. Y la manera de leer que yo le enseñé fue por imágenes primero. Y yo me di cuenta que aprendía bastante rápido el armar o el reconocer ya palabras que no sabía leer, que no sabía que leer por sílabas, pero sí ya sabía identificar qué significaba esa palabra. Y conforme fue pasando el tiempo, eso fue muy bueno porque al final de cuentas hizo ya estructuras cuando en la escuela apenas estaban empezando con las sílabas. Karina también llegó a la primaria con un significativo avance en lectura y escritura. En la escuela, igual ya cuando me lo enseñaron, yo ya lo sabía y se me hacía medio aburrido porque nos ponían planas de la M y de la P y de muchas letras y como para qué, ¿no? Si con el abecedario ya te sabes las letras y eso te enseñan hasta desde el kinder. Y de hecho, a los 4 años empezó a leer casi de forma autodidacta. Y igual la letra cursiva, ella aprendió alrededor de los 5 años a leer ella por sí sola. Pues desde muy pequeña, desde los 9 meses, empezó a hablar y a hablar muy claramente, a pronunciar bien todas las palabras. De chiquita, alrededor de los 2 años, ya sabía lo que era contar del 1 al 10 en inglés, español, colores, letras, abecedario. A los 3 años copiaba ya palabras que veía en algún libro y las copiaba en una hoja.
Desde muy pequeña también demostró que tenía talento para la música. Aprendió en breve tiempo a tocar el tambor, la guitarra y el xilófono. Una niña muy rápida para captar, para memorizar y para ejecutar. ¿Cuánto tarda un niño de la edad de Karina en aprenderse alguna copla y cuánto tiempo tardó Karina? Bueno, de la edad de Karina, yo creo que como unos 15 días. Karina no le basta más que 2, 3 días. Es muy rápida para la captación y para la expresión. Karina también busca en el ballet una salida a su potencial. Ella toma lo que yo le enseño y lo plasma en la primera oportunidad que tiene, y tal vez a las demás les cuesta 1 o 2 o 3 clases más. Karina y Héctor forman parte de ese selecto grupo de niños sobredotados que tienen una inteligencia superior a la media del resto de la población. La inteligencia infantil salta a la vista, pero cuando la observación no basta, hay que acudir a las pruebas escritas o verbales. Un test arrojará los datos para conocer el grado de comprensión verbal y de razonamiento perceptivo del niño, su capacidad intelectual y qué tan rápido es para procesar la información. Así se obtiene el coeficiente intelectual. Pero, ¿qué es y cómo se mide el coeficiente intelectual, también llamado IQ? Es una medida de inteligencia relativa que se obtiene a través de diferentes pruebas. Cuanto más alto sea el resultado, mayor será la habilidad para razonar. Se hace a través de pruebas psicológicas, son test, ¿sí?, que ya están establecidos. Nosotros utilizamos las escalas que se están llevando a cabo a nivel internacional precisamente para detectar y evaluar a los niños con sobrecapacidad. Un psicólogo es quien aplica las pruebas a los infantes a partir de los 2 años de edad. Si en el test una persona alcanza entre 0 y 70 puntos, significa que puede tener alguna deficiencia mental. De 71 a 130 puntos es una inteligencia del promedio de la población en el mundo. Y de 131 a 200 puntos se trata de una inteligencia superior. 2 de cada 100 niños en el mundo nacen con esta capacidad sobredotada. En México podría haber hasta 1 millón, el 3%. 3 de cada 100 niños. 3, como Aldo, Benjamín y Nicole. Aldo quiere ser químico cuando sea grande. Conoce la tabla periódica de los elementos desde que tenía 3 años y tiene un gusto especial por los gases nobles, como el radón, que no puede combinarse fácilmente con otros elementos químicos. Todavía no le han averiguado un uso, ya que es tóxico, radiactivo y con solo inhalarlo, puede causar la muerte temprana de cáncer de pulmón. Es un elemento muy peligroso. ¿Por qué te gusta tanto? Me gusta mucho su forma, es un elemento gaseoso, aunque sea de los gases nobles, es radiactivo. Benjamín se inclina por la tecnología, el diseño, la construcción y la operación de robots. En robótica ahora estamos armando un circuito que sería como una alarma, que en poco tiempo le vamos a poner unas llantitas. Vamos a construir una alarma, pero también tenemos un sensor de luz. Y la pequeña Nicole se divierte con el diseño de ciudades. Oye, ¿tienes muñecas? No. ¿No te gustan mucho las muñecas? ¿Qué es lo que más tienes en tu cuarto de juguetes? De juguetes, mis Legos. Carbono, nitrógeno, oxígeno. Ellos son niños genio. Niños con un cerebro sobredotado. La corteza cerebral en un niño promedio alcanza el máximo grosor antes de cumplir 10 años. La de los niños sobredotados después de la primera década de vida, pero continúa engrosando hasta los 13 años. Incluso la posibilidad de interconexión de sus neuronas es mayor. El sistema nervioso central de estas cabecitas tiene más conexiones nerviosas que uno normal. El cerebro humano presenta surcos en los hemisferios. Las incisiones en estos pequeños son más profundas. Si pudiéramos entrar al cerebro de Karina, Nicole, Aldo o de cualquier otro niño con capacidades sobresalientes a través de una imagen de resonancia,
lo que veríamos sería semejante a un cerebro en llamas, con miles y miles de pequeños incendios. Es la actividad metabólica constante brillando de color rojo. Cada punto representa millones de microcombustiones en las que la glucosa se metaboliza para proporcionar la energía que la actividad cerebral necesita. Registran el cerebro y encuentran que hay un hipermetabolismo, que consumen más oxígeno que el resto de las personas, que la glía, el cerebro está formado por neuronas y por células de soporte, y que tienen más células de soporte que los cerebros de niños normales o de personas normales inteligentes. El desarrollo del cerebro tiene fenómenos progresivos y fenómenos regresivos. Progresivos es que naces con un número de neuronas y esas neuronas lo que va a cambiar es que se conectan unas con otras en ciertos momentos y ese es el aprendizaje. Pero también hay fenómenos regresivos que se mueren las neuronas. Hay una poda neuronal en periodos sensibles, en general los primeros 3 años de vida, y luego otra poda en la adolescencia y luego ya se nos acabó eso. Y esa poda tiene cierta función de hacer que el cerebro funcione como más eficiente. Bueno, pues en los niños superdotados esta poda no se da tanto, como que quedan más neuronas en la corteza cerebral, como si tuvieran una corteza cerebral más ancha, porque la poda neuronal se da diferente que en los otros niños. Estas son algunas cosas que se han observado. En el camino para explicar la sobredotación intelectual, influye el medio ambiente que los rodea. Pero aquí también aparece la genética, que tiene que ver con los componentes heredados por los padres. Debe de haber necesariamente una parte genética que tiene que ver con esta parte de ser sobresaliente, de tener aptitudes sobresalientes. Necesariamente debe de haber una carga genética que tiene que ver, pero también hay una buena parte de estimulación. Entonces, ¿los niños sobredotados nacen o se hacen? Siempre me preguntan esa disyuntiva, si es que nacen o se hacen. Y la respuesta para mí real es nacen y se hacen, no es disyuntiva, es conjunción. Estos pequeños poseen un aprendizaje acelerado. Son hiperactivos, curiosos y creativos. Les gusta aprender y son muy sensibles. Tienen facilidad para la música, el arte, los juegos de destreza y los idiomas. Idiomas tan difíciles como el chino. Idioma que Aldo practica con Daphne, quien a sus 12 años estudia la licenciatura en psicología. Bueno, me levanto como a las 7, a las 8 llego aquí y de 8 a 2 de la tarde estoy estudiando la universidad y las tareas. Y a las, como un lunes, como hoy, a las 3 tomo inglés. De 3 a 5 y de 5 a 7 tomo chino y de 7 a 8 yo doy una clase de chino. No hay un patrón para estos niños. Las características de sus capacidades pueden ser diversas. Cuando muchas veces me preguntan cómo es un niño superdotado, yo les digo es que no hay un solo niño superdotado, hay muchas vertientes, muchas variantes de niños superdotados. Entonces vas a tener niños superdotados que son muy introvertidos, muy tranquilitos, introvertidos, que no se llevan con nadie, y hay los que son muy extrovertidos, dinámicos, y los dos les haces la prueba psicométrica y te salen con un alto coeficiente intelectual. Ellos tratan de sobrevivir en un ambiente creado para niños normales, para niños que no son como ellos. El cerebrito, el supersabio, el Wikipedia, el iluminado, el nerd, son apodos que se utilizan para denostar al compañero de clase. Lastiman el corazón de un niño sobredotado. La otra vez me saqué 10 en el examen de matemáticas, que era casi de pura lógica, y me felicitaron y quedé como el sobredotado de la clase. ¿Y eso te gustó? Más o menos. ¿Por qué? Porque al ser el sobredotado o puede beneficiarte muy bien o puede que los niños te alejen y cuando no saben de qué estás hablando. El principal problema de un niño con aptitudes sobresalientes puede ser la cuestión emocional
y la falta de relación con sus compañeros, con sus iguales. No se relaciona mucho con los demás. Entonces la parte de la socialización, la parte emocional, el sentirse diferente al otro, esta parte sí también es una de las partes más complejas del ser un alumno con aptitudes sobresalientes. La falta de empatía se transforma en agresión, en hostigamiento escolar. Lo sufre el 80% de los niños sobredotados. Porque me meten al bote de basura, me molestan mucho. Ahí fue cuando empezó a padecer más de que ahí te sientes mucho, te crees mucho porque sabes mucho, y lo agredían mucho en ese sentido. O sea, él se sentía muy agredido por esa parte. Entonces sí llegó un momento en que me dijo, yo ya no quiero ir. Los que no desisten del colegio van a las aulas y experimentan otra antipatía, la que no solo viene de la banca de al lado. Triste, pero también los maestros. Los alumnos no me preocupaban, pero los maestros sí. Si yo levantaba la mano para responder algo, no me hacían caso. Si yo decía algo, todos murmuraban que estaba mal. Así, bueno, la mayoría sí, no me sentía como muy querido. Si se les niega la palabra, si no se les da la oportunidad de cuestionar, de debatir ahí, ellos se quedan callados. Y se quedan callados y ya no opinan, ya no expresan. Y esto viene a limitar, de hecho, las capacidades, las aptitudes sobresalientes de los pequeños. A veces yo le pregunto cosas y luego me dice, no, es que eso no corresponde a lo que estamos viendo. Bueno, a veces yo no le hago tantas preguntas ya, porque si no ella no me contesta, y mejor ya prefiero a veces excluir las preguntas. Del silencio provocado al desinterés, solo hay un paso. La Miss, para que haga que aprendan todos los demás, mis amigos, lo que estamos aprendiendo, lo repite y lo repite y lo repite. Y entonces se me hace un poco aburrido. Porque para mí está muy fácil, pero no sé para los demás. Para mis compañeros a veces está un poco difícil. Es igual de injusto hacer que un niño sobredotado vaya a la velocidad de una persona de inteligencia promedio, o hacer que la población promedio vaya a la velocidad de un sobredotado. Pues cada quien tiene diferentes velocidades de aprendizaje y diferentes potenciales. Motivar el potencial de cada niño es tarea de titanes, solo para quienes están dispuestos al asombro. Las leyes de los signos son menos por menos, más. Y es positivo. Creo que esto es lo que falta mucho en el sistema educativo mexicano, y en las aulas, sobre todo de educación primaria, donde son aulas muy grandes y es difícil para los profesores tener esta atención para cada uno de los alumnos. Los pequeños genios navegan en un mar de 26 millones de alumnos que cursan educación básica en nuestro país. Y es precisamente ahí, en las aulas, donde se da el primer contacto para la identificación de estos pequeños. En este sentido, el proceso de identificación parte desde la observación del docente. Es el docente quien empieza a identificar que hay alumnos o que tiene niños dentro de su salón de clase que cuentan o tienen habilidades más desarrolladas que el resto de sus demás alumnos. Desde que yo entré a su grupo y me tocó ver cómo presentaba un cuento, desde cómo lo elaboraba, pasaba al frente, lo expresaba, desde ahí se detecta que ese alumno, ese joven, sale o sobresale del resto de sus compañeros, ¿no? Por el tipo de vocabulario, por la expresión corporal, por la seguridad que tiene de plantarse al frente y sin temor alguno expresarse, ¿no? Entonces es algo fuera de lo común del resto del grupo. A pesar de la evidencia visual, la sobredotación es confundida con déficit de atención e hiperactividad. Finalmente son chicos muy inteligentes y que muchas veces la escuela no está adaptada al sistema o la forma de procesar la información que ellos tienen. Entonces, pues sí, muchas veces está el mal diagnóstico con trastorno de déficit de atención. Básicamente nos decían que tenían problemas para seguir las indicaciones, para estar tranquilo y, bueno, querían un niño bien portadito, ¿no? El mal diagnóstico amenaza su desarrollo.
La causa que se pierde en el 95% de los niños sobredotados en nuestro país. El hecho de que sean mal diagnosticados y confundidos con enfermedades, entre las que está el TDAH, el autismo, el Asperger, entre otras enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Esto fue lo que le sucedió a Ángel. Me llevó con el neuropediatra. El neuropediatra me diagnosticó con déficit de atención y estuve mucho tiempo bajo un tratamiento. Y el niño con déficit de atención no. Recordemos que le comenté que tienen problemas de lenguaje y que son torpes motrizmente. Y un niño con un coeficiente intelectual alto no va a ser torpe motrizmente, y al contrario, su bagaje de palabras va a ser muy alto, va a ser muy vasto. Características de Ángel cuyo coeficiente intelectual es de 135 puntos. El menor estuvo medicado por más de un lustro. Sí, fue el cambio completamente radical, o sea, no, cuando lo empezamos a notar que cambió, digamos que radicalmente, a lo mejor no negativamente, pero se la pasaba dormido. Era como zombie, así, todo letargado todo el tiempo. Ángel suspendió el medicamento a tiempo. Tuvo suerte, porque contar con un diagnóstico temprano ayuda a potencializar la inteligencia precoz. La sobrecapacidad es un potencial, ¿sí? Si no se utiliza, pues obviamente como cualquier otra función de cualquier órgano del cuerpo humano, ¿sí? Se va a tender a una regresión, ¿sí? En el caso de la sobrecapacidad es regresar hacia lo que es la media. También es muy importante el medio ambiente. Tú puedes tener una semilla buenísima, pero si no la siembras, pues ahí se quedó la semilla. Está el potencial enorme, pero no está sembrado. La pregunta para cosechar estas mentes brillantes está latente. Pero entonces, ¿qué sigue? O sea, es muy inteligente, pero ¿qué sigue para ayudarlo, para apoyarlo, para desarrollar esa inteligencia? Son preguntas que no tienen respuestas. Y mientras, los deseos, los anhelos y los sueños se enfrentan a una amarga realidad. ¿Y qué te gustaría ser de grande? Astrónomo, astrofísico. ¿Qué vas a un astrónomo? Y si tengo la posibilidad, astronauta. Yo estoy con la idea de poder hacer, para que la gente y los seres vivos puedan vivir más, una forma de poder dividir la célula y luego buscar una forma para poder dividirla otra vez. Estoy pensando en una máquina que junte todos los virus del mundo para que los elimine por completo. Su capacidad intelectual tendría que ser suficiente para cumplir sus aspiraciones, pero el sistema escolarizado no está a su altura. Y aquí nos hace falta mucho desarrollar la parte operativa, que tiene mucho que ver con la posibilidad de asistir a los maestros en la detección y también construir un andamiaje de instituciones externas que permitan la atención a estos alumnos. Para darle una idea al maestro de lo que tiene que hacer para descubrir y apoyar a los niños sobredotados, el sistema educativo mexicano cuenta con un programa único en su género denominado Una propuesta de intervención educativa para alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. Las 32 entidades federativas han participado en este proceso de identificación y de intervención educativa. Y se hace a partir, en el 2006 se publica el libro rector, digamos, de la atención de los niños sobresalientes en México desde la Secretaría de Educación Pública, y en el 2007 se generaliza, es decir, se publica el libro en el 2006 y hasta el 2007 se implementa como tal en todo el país. Básicamente empezó siendo una intervención, una identificación e intervención en primaria. El libro está dirigido, la parte ya práctica está dirigida a primaria, aunque la parte teórica, la parte de fundamentación sí se aplica a los 3 niveles de la educación básica. Y a partir del 2008, digamos que empieza a tener más impulso el tema, se designan recursos específicos, incluso recursos económicos, que lo que pretenden es impulsar el trabajo que se está haciendo con estos alumnos. En un universo de 33 millones de estudiantes, se han logrado identificar a 190,000 en 6 años.
y aún faltan más. Se calcula que alrededor de 1 millón. ¿Por qué no se han identificado? Porque no se tiene el conocimiento, pues, como certero de quiénes son estos alumnos, ¿no? Entonces, es importantísimo que los maestros estén formados, estén preparados en saber quiénes son estos niños, qué necesidades tienen y cómo pueden atenderlos. La falta de habilidad para reconocerlos es un problema, pero es aún mayor la apatía de los docentes. Saben que hay y no lo quieren hacer, es como que una de las barreras con las que tenemos. No solamente es una barrera de conocimiento, sino también está la barrera de actitud, la barrera de práctica. Ya sé que está ahí, tengo las evidencias, lo he visto, pero simple y sencillamente pues no quiero hacer algo adicional o diferente para él, para darle respuesta. Pues bueno, como todavía estamos en este proceso de asesoría, de sensibilización a nivel educativo, pues realmente no hay una sanción específica por el hecho de no atenderlo, ¿no? Pues queda un sentimiento de mucha frustración porque realmente como sociedad estamos ahora sí que en pañales en esto. Es necesario dar un empujón a esto, entender que tenemos esos niños y entender que ahí el país tiene una reserva inmensa de talentos y que merecen ser atendidos. Es un trabajo que hay que desarrollar en las 32 entidades federativas y es un trabajo que tiene que ver con mucha coordinación interinstitucional. Mientras tanto, el talento se desperdicia y deambula en busca de alguna puerta abierta. Yo fui la que anduve buscando escuelas privadas o de gobierno y no tenemos una estructura que pueda atender a este tipo de niños. Ese es el problema mayor que yo veo. Los que pueden, pagan en centros especializados para no desperdiciar el potencial de sus pequeños. Tratamos de que estos niños tengan una identificación con niños que son semejantes a ellos, o sea, niños que por un momento, pues probablemente porque se sientan un poco desfasados de los otros niños, pues obviamente llegan aquí y encuentran un entorno con niños que son similares a ellos. Entre más inteligente sea la población de la sociedad y entre más se aprovecha esta población de niños sobredotados, el país va a crecer económicamente más rápido. La clase no termina en la escuela. Hay que hacer la tarea. Todos, padres de familia, maestros, autoridades educativas, gobiernos y sociedad en general, tenemos la consigna de descubrir y apoyar estas mentes brillantes, cerebros en llamas, inteligencias superiores, fortalezas del conocimiento.